Buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos con esta nueva clase en donde trataremos la unidad número 4 que trata sobre sistema urinario o aparato urinario. Como les había dicho en la clase anterior de medios de contraste, era importante comprender los contenidos que se daban en la unidad de medios de contraste porque esto nos llevaba a comprender, a poder interpretar cada una de las unidades a seguir, tanto de este cuatrimestre como del próximo cuatrimestre. Hablamos de sistema urinario o aparato urinario y siempre suelo hacer la diferencia o comienzo haciendo la diferencia entre sistema y aparato. Aparato hace referencia pura y exclusivamente a la composición de los órganos, ¿sí?, que integran esta región, es decir, a todas las vísceras que lo integran. Sistema no solo habla de los aparatos que forman pura y exclusivamente este funcionamiento del organismo, sino también habla de la fisiología que se da. ¿Qué quiero decir con esto? Que al hablar de sistema no solamente estamos hablando de los órganos que lo componen, sino también del funcionamiento de los mismos. Por eso considero que es más importante tratar o hablar de sistema antes que hablar de aparato urinario, ¿sí? Bien, arrancamos. Recuerden que tengo un límite de 15 minutos para poder grabar cada video, así que si se corta o sucede algo de por medio, es por esa causa. Bien, arrancamos con la primera parte y como suelo iniciar, siempre trato la parte de anatomía, ¿sí? Hablamos de sistema urinario y es importante referirnos a cómo está constituido o qué órganos lo integran, ¿sí? Si ustedes se fijan en la imagen, está constituido por dos riñones, ¿sí?, uno derecho y uno izquierdo. Recuerden que es una posición antero-posterior en la cual estamos visualizando al paciente, ¿sí? El riñón derecho, que lo visualizamos de este lado, se ubica siempre de una manera más, digamos, en una posición inferior a el que se encuentra del lado izquierdo, ¿sí? El derecho, ¿por qué se encuentra más bajo? Justamente porque tiene por arriba la presencia del hígado. El hígado hace que descienda y se ubique en una posición inferior al riñón izquierdo. Por encima del riñón izquierdo observamos, tanto del izquierdo como del derecho, observamos dos glándulas, que son las glándulas suprarrenales, ¿sí? Esto seguramente lo vieron en la parte de anatomía, pero voy a hacer reseña general como para que puedan comprender todos los temas a seguir. Los riñones, ¿sí?, se ubican, ustedes saben, al lado normalmente del lado derecho y del lado izquierdo. Tienen una medida aproximadamente de 12 centímetros de largo, 6 centímetros de grosor, y en estos, digamos, cumplen la función de filtrar o producir la orina, ¿sí? ¿Qué utiliza para la producción de la orina? Utiliza todos los elementos de desecho que libera el organismo, como por ejemplo la urea, la creatinina, que son derivados y son eliminados a través de la orina, ¿sí? Es ahí, en los riñones, donde se produce esto y se elimina a través de los uretres hacia vejiga y de vejiga hacia el exterior a través de la uretra, ¿sí? Fíjense, presentan dos riñones, como les decía, izquierdo y derecho. La vena cava inferior, la aorta, que dicha aorta va a drenar, ¿sí?, la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha, ¿sí?, como así también la vena cava inferior, la vena renal izquierda y la vena renal derecha. Ustedes recuerden que las arterias son las encargadas de llevar todo este material
con desechos, la sangre junto con los desechos del organismo hacia los riñones. En los riñones esta sangre se filtra, es decir, elimina todos esos elementos de desecho, ¿sí? Y luego retorna al organismo a través de la vena, en este caso la vena renal, luego a la vena cava inferior, ¿sí? Bien, continuamos con los riñones y estos, fíjense que continúan con los uréteres, uno para cada riñón, que es lo normal. Estos riñones miden aproximadamente entre 15 y 20 centímetros y desembocan en este reservorio que es la vejiga. La vejiga es un reservorio de toda la orina, ¿sí? Derivan todo o drenan, digamos, toda la orina a través de un orificio llamado urétero vesical. Drenan toda la orina, se acumula la orina y una vez que se acumula se va a eliminar hacia el exterior a través de la uretra. Ustedes tienen que saber que la medida de la vejiga del hombre y de la mujer varía. Justamente en el caso de la mujer es menor por la presencia del útero, ¿sí? La vejiga de la mujer es menor y tiene obviamente menor capacidad de reservorio, ¿sí? Porque es mucho, digamos, es más pequeña que la que presenta el masculino, ¿sí? Bien, continuamos. Hablamos de urograma y esto es uno de los temas que vamos a dictar. Si tienen el cuadrito, me gustaría que lo tengan copiado a mano, el cuadrito de la clasificación de los estudios, ¿sí? Y eso estaba en la referencia general del sistema urinario, para que puedan así seguir estos estudios. Hablamos de urograma, y urograma, ustedes saben que trabajamos pura y exclusivamente con medios de contraste iodados. Recuerden que los medios de contraste iodados iban inyectados en sangre. ¿Por qué? Porque estos tenían la característica de ser reabsorbidos. En comparación con los varitados se eliminaban por excreción, no se reabsorbían. El organismo no los reabsorbe, solamente los elimina. Tal cual ingresan, se los elimina, ¿sí? En cambio, los iodados se reabsorben, se mimetizan con los líquidos o con los sólidos y son eliminados a través de la orina. Por eso es que en el urograma, al estudiar el sistema urinario, que es un sistema irrigado por grandes vasos, es necesario inyectar en sangre este yodo para que de esta forma lleven todo este material, todo este yodo o este contraste hacia los riñones y de esta manera se puedan filtrar y se puedan, por así decirlo, pintar los riñones, uréteres, vejiga y uretra. Recuerden que el objetivo del urograma o el objetivo de aquellos estudios donde se aplica medios de contraste es para realzar aquellas estructuras, aquellas vísceras que no son visibles en una radiología convencional. En un abdomen común, simple, sin contraste, ustedes no pueden visualizar los riñones, la uretra, en este caso la vejiga y la uretra, los uréteres de manera normal, ¿sí? Es por ello que se inyecta el medio de contraste iodado, ¿sí? En la imagen de la izquierda pueden ver la anatomía que acabamos de hablar previamente. En la segunda imagen, esta que les estoy marcando, se observa, fíjense, los riñones bien densos, justamente por el contraste que se está inyectando, vejiga y uréteres. Y en la tercera imagen se ven los medios de contraste a utilizar, los medios de contraste iodados. Si ustedes observan, para adelantarles un poquito, en los uréteres que estamos pintando a través del yodo, en esta región, chicos, fíjense que se observa
una imagen radiopaca, distinta a toda la imagen del uréter. ¿Qué puede llegar a ser esto, chicos? Esto puede llegar a ser un cálculo, ¿sí? Lo que se dice litiasis, lo que comúnmente conocen como piedra, ¿sí? Cuando ustedes escuchen la palabra de piedra, hace referencia a esto, ¿sí? Y si se dan cuenta y piensan un poquito, la densidad que presenta este cálculo es igual al contraste. Es por ello que se recomienda que cuando se sospeche de presencia de cálculos, es necesario hacer una radiografía de abdomen sin la utilización del medio de contraste. ¿Por qué? Porque el medio de contraste puede opacar, y al ser la misma tonalidad puede opacar esta imagen. Por eso es conveniente, cuando se sospecha en riñones, en uréteres, en vejiga, la presencia de cálculos, es fundamental no utilizar medios de contraste, ¿sí? Bien, seguimos. Como siempre, suelo tratar o hacer referencia a la parte de anatomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a poder comprender el funcionamiento de cada uno de los estudios a seguir. Hablamos de riñones y nos vamos un poquito más a la parte interna del riñón, ¿sí? Y en este caso quiero que presten muchísima atención, porque vamos a hablar del filtrado y la formación de la orina, ¿sí? Si ustedes observan en los riñones, este es un riñón, ejemplo de un riñón, con un corte transversal, ¿sí? Observan en la región de la corteza se ubica lo que conocemos como nefrona, ¿sí? Las nefronas son las encargadas de filtrar y de formar la primera parte de lo que es la orina, ¿sí? Se forma en esta región, en las nefronas. Existen de 1 millón a 2 millones aproximadamente de nefronas en cada riñón, ¿sí? Que cumplen esta función. Estas nefronas, ¿sí? Una vez que elaboran la orina, la van a drenar y la van a depositar en estas regiones, ¿sí? Que estas regiones reciben el nombre de pirámides, ¿sí? En estas pirámides se acumulan la orina, luego pasan hacia este lado que les estoy marcando, que son cálices menores. ¿Ven esa parte que les estoy marcando? Cálices menores, y de los cálices menores se lo transfiere hacia los cálices mayores, que es toda esta región. De los cálices mayores, o en este caso ya pelvis renal, cuando hablemos de pelvis renal nos referimos a esta parte, ubicado en pelvis renal, se drenan a través de los uréteres que previamente habíamos hablado, ¿sí? Fíjense, cada una de cómo se forma la sangre o cómo se filtra, ingresan a través de una arteria que deriva de la arteria renal. ¿Se acuerdan de la arteria renal que hablábamos? Derivan estas arterias aferentes. La arteria aferente es la encargada de traer todos esos productos de desecho de la sangre e ingresan a la nefrona. Dentro de cada nefrona tenemos este famoso capilar, que son glomérulos. Son una especie de ovillitos que se forman, ¿sí? Con toda esa arteria aferente, y es ahí donde se va a producir el filtrado de la orina. Este ovillito se encuentra por dentro de una cápsula que se llama cápsula de Bowman, ¿sí? Aquí está el nombre, ¿ven? Cápsula de Bowman. Se filtra, ¿sí? Y se elimina todos los desechos. Aquí lo pueden visualizar. Se filtra todos los desechos, y una vez que ingresa la aferente, se filtran todos los desechos y vuelve por la eferente, ¿sí? La eferente vuelve, ¿sí? Y vuelve con toda la sangre propiamente, digamos, limpia, ¿sí? Sin productos de desecho. Esa es la primera parte del filtrado. Hasta aquí vamos a cortar un poquito el video y después seguimos con esto, ¿sí? Por favor, si no lo tienen el cuadrito de los estudios, aprovecho para pedirles que lo copien y continúen con el siguiente video, chicos. Gracias.